Capítulo 14. Visita la casa del jardín. Tus abuelos dijeron que te extrañan. Si tienes tiempo, ve a visitarlos, cariño. Antes de despedirse después de cenar, su madre la abrazó, le acarició la cabeza con cariño y le transmitió el mensaje de los dos abuelos ancianos que ahora vivían tranquilamente en su casa con jardín, en una pequeña provincia no lejos de Bangkok. Con esa petición, las dos esposas salieron de la capital temprano por la mañana y se dirigieron a ese apacible lugar. «Hola, abuelo. Hola, abuela». En cuanto bajó del coche, se oyó la voz alegre y vivaz de Nin. Los dos ancianos, que estaban cuidando las plantas frente a la casa, se giraron para mirar, y al ver quién era, lo dejaron todo y corrieron hacia su querida nieta. «¿Qué trae a mi querida nieta por aquí hoy?», bromeó la abuela, abriendo los brazos para abrazarla. Nin sonrió radiante y también la abrazó. Se abrazaron con fuerza, y tanto el abuelo como Ranchalampas observaron la dulce cena con cálidas sonrisas. «Es la brisa de tu amor la que me trajo aquí», dijo Pirracha juguetonamente. «Qué dulce conversadora eres», rió la abuela mientras Pirracha reía suavemente y la abrazaba con más fuerza. «Te extrañé muchísimo». «Yo también te extrañé», respondió Pirracha con suavidad. «Déjame abrazar a mi nieta también», se quejó el abuelo con buen humor después de observarlas un rato. Su esposa puso los ojos en blanco y refunfuñó, pero aún así soltó el esbelto cuerpo de Nin y la entregó a los brazos de su abuelo. «Nunca sabes esperar, ¿verdad? Está tan chiquita todavía. ¿Has comido bien? ¿O Pirranchan quiere una esposa de talla modelo?», bromeó el abuelo, apretándola suavemente mientras la abrazaba. «No le pedí que comiera menos por eso», respondió Ranchalampas con una risa discreta, consciente de que era una broma. Ella siguió la broma, uniéndose a la cálida risa familiar que siguió. «Como mucho, abuelo, no te preocupes, estoy sana», respondió Nin con orgullo mientras retrocedía. Quería demostrarle que estaba bien. Sus abuelos siempre eran así. Cada vez que la veían delgada, se preocupaban. Para ellos, alguien con un poco más de peso parecía más sano, como si comiera y durmiera bien. Está bien, está bien. Hace tanto tiempo que no te vemos, y Pirranchan, te ves aún más hermosa que antes», dijo la abuela con cariño mientras abrazaba a su nieta. «Gracias», respondió Ranchalampas suavemente. «¿Y mi Nin?». Pirracha la dio la cabeza y sonrió dulcemente. Su tierna expresión hizo que todos sonrieran de vuelta, y su esposa fue la que más. «Siempre serás la más hermosa para mí», dijo la abuela con un guiño juguetón al soltarla. La nieta le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y una sonrisa. «Vamos a entrar», dijo alegremente. Mientras nos guiaba hacia el interior de la casa, invitó a todos a entrar en la casa, y les dijo que subieran sus maletas a la habitación de invitados. Pirracha y Ranchalampas no venían a menudo, como mucho 2 veces al año. Ambos siempre estaban ocupados con sus propios trabajos. Tanechai y Kaikai eran quienes lo visitaban con más frecuencia. En cuanto a Pakpakin, lo regañaban constantemente porque ese hombre estaba aún más ocupado que todos los demás. Había venido menos veces que este matrimonio. «La abuela quiere saber qué te gustaría comer para el almuerzo», gritó una voz desde atrás, haciendo que la mujer que estaba arreglando la ropa en el armario se detuviera y se diera la vuelta. Su bella esposa probablemente había terminado de engatusar a los ancianos y luego subió a hacerle la pregunta al cocinero. La anciana fingió pensar, pero al final sonrió y dio una respuesta que cualquiera podría adivinar. «Estoy bien con cualquier cosa. Le diré a la abuela. ¿Quieres dar un paseo? Hace un tiempo estupendo. No hay sol en absoluto». Ranchalampas miró a su hermosa esposa con una sonrisa juguetona. La joven parecía increíblemente enérgica hoy. Aunque se despertó temprano, seguía radiante y alegre, mostrando esa sonrisa radiante sin parar. Esa amplia sonrisa, que había desaparecido por un tiempo, ahora era algo que veía con frecuencia. Era una de las cosas buenas que le trajo cancelar el divorcio y decidir proteger su relación con todas sus fuerzas. «Claro, hace mucho que no salimos a caminar juntos». «Solíamos caminar todo el tiempo», dijo.
recordando una actividad que siempre hacían juntas en el pasado. Su mirada se llenó de nostalgia. Sin darse cuenta, sonrió al recordar cómo se enamoró del brillante abogado. En aquel entonces, era feliz todos los días. Cenaríamos juntos y luego daríamos un paseo para hacer la digestión. Dijiste que era para digerir la comida, cuando en realidad solo querías pasar más tiempo conmigo. Lo sabes, ¿verdad? La mujer mayor sonrió y asintió. En aquel entonces, también le encantaban esos paseos lentos, hablando de cualquier cosa y mirando de reojo a su hermosa esposa, la más joven, todo el camino. El matrimonio caminaba de la mano por el sendero irregular. A ambos lados había árboles y césped verde. La casa con jardín estaba rodeada de verduras y de todo tipo de árboles frutales que habían cultivado los abuelos. También había un gran estanque. Un día, cuando fueran tan mayores como los abuelos, se preguntó si querrían una vida tan sencilla. Pirracha no se imaginaba a sí misma y a su pareja cultivando juntos. En su imaginación, Ranchalampas, dentro de 10 años o 20, seguiría siendo una mujer hermosa, capaz, respetable y formidable. Tal vez asesora, tal vez dirigiendo una empresa. Siempre lo había imaginado así, sin preguntar jamás qué tipo de vida quería realmente su esposa. Ranchan, ¿quieres una vida como la de los abuelos?, preguntó en voz baja. Ranchalampas la miró. La joven no se giró para mirar atrás. Seguía sonriendo y mirando al frente, pero sabía que esperaba una respuesta. ¿No te gustaría estar aquí si tuvieras que vivir aquí? Quiero decir, ¿te gusta?, insistió Pirracha. Ranchalampas se quedó en silencio. Sinceramente, no sabía qué tipo de vida quería en el futuro. Últimamente solo pensaba una cosa: donde quiera que estuviera su esposa, ahí era donde ella quería estar. Y siempre había dado por sentado que el ejecutivo del grupo Imperis prefería una vida lujosa en la ciudad a criar peces, criar pollos, plantar verduras y cosechar frutas en un huerto. Me gusta estar donde quiera que estés, Nonnin. Mentirosa, la joven la regañó suavemente, ganándose una carcajada de la mayor, quien arrugó la nariz a modo de respuesta. Las dos mujeres caminaron lentamente una al lado de la otra. Hablaron todo el camino y a veces Ranchalampas se detenía a recoger pequeñas flores silvestres. Pirracha vio sonreír a su esposa mientras se agachaba y se levantaba, recogiendo las diminutas flores en un pequeño ramo. Ella también sonrió, y sonrió aún más cuando le ofrecieron las flores. Vaya, señorita hermosa, ¿ni siquiera le compraste flores de verdad a tu esposa?, bromeó mientras extendía la mano para cogerlas. Pero su dulce sonrisa dejaba claro que la elegante heredera estaba feliz de recibir las sencillas flores silvestres. No todas son como tú, Pirracha, Pacharatacón, rió la mujer mayor. Trajiste un ramo enorme y caro solo para felicitar a la empleada del año. Ambos rieron al recordarlo. La joven negó con la cabeza y soltó una carcajada. Pero te gustó, ¿no? En ese momento sentí tantas cosas. Lo sé, mi amor, lo recuerdo. Fue el día en que descubrió que la mujer que amaba era en realidad la nieta del dueño de su bufete. Ese día, la talentosa abogada recibió el premio a la empleada del año. Asistió a la celebración y planeó irse a casa, descansar y al día siguiente ir a trabajar como siempre. Pero al llegar a su apartamento, Pirracha apareció en el edificio esa noche. La hermosa joven llegó con un gran ramo de flores. Cuando le preguntó a qué se debía la ocasión, Pirracha simplemente sonrió y dijo que era para felicitar al empleado del año. Fue entonces cuando Ranchalampas frunció el ceño. ¿Cómo supo Nonnin que había ganado el premio? La pregunta estaba claramente escrita en su rostro, así que la joven finalmente explicó quién era y cuál era su conexión con el bufete. Recordó haberse quedado paralizada en ese momento. Siempre había supuesto que Pirracha provenía de una familia adinerada, pero nunca pensó que era la sobrina de Apichet, y al oír su apellido, todo quedó claro. Llevaba casi 3 meses coqueteando con la hija de un poderoso empresario sin saberlo, Pacharatacor.
Ranchalampas repitió el apellido en voz baja. Apoyó el codo en el sofá y se ahuecó la barbilla, mirando fijamente a la mujer que tenía delante, que aún parecía sorprendida y confundida. Pirracha quería reír, pero también sentía lástima por ella. Su hermosa mujer mayor nunca le había hecho preguntas. Nunca le preguntaba quién era realmente Pirracha, a qué se dedicaba su familia ni de dónde venía. Ni siquiera le preguntaba dónde estudiaba o dónde pensaba trabajar. Se conocieron, pasaron tiempo juntos, se tomaron de la mano, se abrazaron, se besaron y se comportaron como si fuera algo normal. Pero más allá de eso, el abogado no sabía nada de ella. Y Pirracha solo sabía que la guapísima mujer que le gustaba trabajaba en un bufete de abogados. Como Ranchalampas tenía demasiada curiosidad como para esperar más, la joven finalmente decidió contarle la verdad. No era un gran secreto, pero quería que su hermosa abogada lo supiera. Así que eligió la noche en que la mujer mayor recibió su premio como el momento perfecto. Bonito apellido, ¿verdad? ¿Te gustaría usarlo algún día?, bromeó Pirracha, mirándola con dulzura. Pero la otra mujer no sonrió. No sabía qué estaba pensando la abogada, pero su expresión no era buena. Este premio y la promoción. Nong-Ning no hizo nada a mis espaldas, ¿verdad? Su tono y su mirada estaban llenos de duda. Pirracha se sintió culpable por hacerla pensar así. Negó con la cabeza rápidamente y respondió con claridad. Ni siquiera salimos juntos. ¿Por qué haría eso? Lo tienes todo porque tienes talento, Pirranchan. Si estuviéramos saliendo, ¿lo harías entonces? La abogada seguía preocupada e insegura. Su expresión no era muy alentadora. Pirracha pensó que revelar su identidad podría resultar incómodo, pero no esperaba una reacción tan negativa. No lo haría, pero si sigues sin creerme, podemos intentar salir primero. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La mujer mayor parpadeó, perdida y confundida. La miró con los ojos muy abiertos, tan adorable que la joven no pudo evitar sonreír por dentro. Te estoy pidiendo que seas mi novia. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par. Todavía estaba impactada por la revelación anterior, y ahora la rica heredera, alguien a quien nunca imaginó que se acercaría, le pedía que fuera su novia con tanta naturalidad. Salgamos, Pirranchan. Ranchalampas dudó. La preocupación llenaba sus ojos. Las diferencias entre ellas eran grandes, y no podía fingir que no lo eran. No tenía ni idea de cómo sería el futuro. Era solo una abogada común y corriente que se había enamorado perdidamente de una heredera rica y de alto estatus. Intentó no pensar negativamente, pero su miedo era real. Temía que sus diferencias pudieran causar problemas más adelante. Y todo estaba sucediendo tan rápido. Acababa de enterarse hace unos minutos, y ahora esta hermosa joven quería que fuera su novia. ¿Acaso no tenía ni un momento para pensar? ¿Estás preocupado, Pirranchan? ¿Y tú, Nong-Ning? ¿No estás preocupado en absoluto? Nos hemos llevado bien hasta ahora, ¿verdad? Pirracha la miró con ojos suplicantes. Entendía las preocupaciones de la mujer mayor, pero no quería que le diera demasiadas vueltas. Para ella, si sentían algo de verdad, la diferencia de estatus social no debería importarle tanto. Eso es cierto, ¿verdad? Así que podemos ser amigas, ¿no? La mujer mayor parecía desgarrada, insegura e incómoda. Ver eso hizo que la joven sintiera aún más pena por ella. Puedes tomarte un tiempo para pensarlo si quieres. La heredera retrocedió un poco, dándole a su hermosa abogada un respiro. Decidió darle tiempo a Ranchalampas para pensar antes de tomar una decisión. En el fondo, tenía miedo. Miedo de que la mujer mayor se negara a seguir ese camino con ella debido a sus diferencias. Gracias. Ese ramo, lo guardé con mucho cuidado, dijo Ranchalampas con una suave sonrisa. Al recordar las primeras flores que recibió de su esposa, no pudo evitar contar la historia. Las había atesorado como si fuera algo precioso. Aunque su felicidad de entonces estuvo acompañada de preocupación, no podía negar que se había enamorado perdidamente de la rica heredera. Tan perdidamente que ni siquiera descubrir quién era realmente Pirracha la hizo retroceder.
Sus sentimientos ya habían llegado demasiado lejos. «Guardaré este ramo con el mismo cuidado», declaró la joven con orgullo, agitando el pequeño ramo de flores silvestres que su esposa le había regalado. Sus ojos brillantes y su radiante sonrisa demostraban claramente cuánto lo amaba y la seriedad con la que hablaba. «¿Cuándo fue la última vez que te regalé flores, Nong Ning?» «Definitivamente no fue hace 2 meses». «Claro, ni siquiera podíamos hablar bien por aquel entonces. ¿Cómo iba a regalarte flores?». Tan pronto como lo dijo, ambos estallaron en risas al mismo tiempo. Era una broma amarga, porque las heridas de aquella época aún no habían sanado del todo. Los acontecimientos de los últimos meses aún no eran algo de lo que se pudiera hablar sin sentir algo. Aún así, a veces hablaban de ello. No querían actuar como si nada hubiera pasado. Se recordaban a menudo que habían pasado momentos difíciles, momentos en los que su relación se sentía frágil, dañada y a punto de desmoronarse por completo. La mañana transcurrió tranquilamente mientras la pareja caminaba junta. La calma inundaba el amplio terreno de los abuelos jubilados. Escapar del caos de la ciudad y pasar tiempo allí fue una decisión maravillosa. Hoy no había trabajo que los molestara, ninguna preocupación externa los agobiara. Solo ellos dos, tomados de la mano, hablando, bromeando, riendo e intercambiando cálidas sonrisas. La comida de la abuela estaba tan deliciosa como siempre, y la dulce y juguetona voz de la querida nieta resonaba de vez en cuando. Los dos mayores la observaban con ojos bondadosos y cariñosos. Nong Ning había crecido rodeada de amor de su familia, algo que Ranchalampa siempre había notado y sentido. Incluso ahora, la verdad era evidente. La joven sonreía con los ojos cerrados, apoyando la cabeza en el hombro de la abuela un momento, y luego en la del abuelo al siguiente. La hija menor de la familia Pacharatacorn era increíblemente cariñosa. Piracha se llevaba bien con los mayores, ya fuera cuando se encontraban con familiares o con amigos cercanos de sus padres. Todos siempre la adoraban. Cualquiera que la conociera la amaría, cualquiera que la observara la elogiaría. La hija menor de Tanachai y Kai Kai era hermosa y talentosa. Solo había una persona que la veía de otra manera, alguien que no la amaba, no la apreciaba, no la admiraba e incluso la odiaba. ¿Cómo lograron tú y el abuelo permanecer juntos tanto tiempo? Era una pregunta interesante, una que la abuela nunca le había oído preguntar a su nieta. Hizo una pausa, dejando de colocar flores en una maceta, y se giró para mirar a la joven sentada en la pequeña estera, casada desde hace solo 1 año. «No estoy muy segura de cómo lo hicimos», dijo la abuela con una sonrisa amable. «Cada pareja tiene su manera, no hay un método establecido, pero lo básico que la gente siempre dice es probablemente tener paciencia el uno con el otro. Ser paciente parece fácil, pero para algunas personas es muy difícil». «Estoy de acuerdo», dijo Piracha suavemente. «Hay tantos pequeños detalles para mantener una relación estable. Tu abuelo y yo hemos pasado por mucho para permanecer juntos tanto tiempo. Hemos peleado, nos hemos malinterpretado, hemos llorado quién sabe cuántas veces. Tu boda el año pasado, como te dije, fue solo el principio». Piracha asintió. Recordaba con claridad la bendición de aquella mujer de buen corazón. «Intenté prepararme, pero aún así no pude manejarlo bien», admitió. La abuela casi extendió la mano para acariciarle la cabeza al ver lo débil y triste que sonaba su voz, pero tenía las manos sucias de tierra, así que solo pudo consolarla con una mirada amable y una cálida sonrisa. Al ver a las dos mujeres juntas hoy, ambas tranquilas y sin frialdad, la abuela se sintió aliviada. Creía que el matrimonio de su nieta era estable, pero después de escuchar la pregunta anterior y ver esa mirada sombría en sus ojos, ya no estaba tan segura. Lo único que la abuela puede decir es: aprendan a ser pacientes unos con otros. La paciencia puede facilitar las conversaciones sinceras. La paciencia puede reducir los grandes problemas. La paciencia puede calmar las tormentas.
y la paciencia puede ayudarnos a pensar antes de hablar o actuar, para que las emociones no empeoren todo. Y entre el abuelo y tú, ¿quién es más paciente? Tu abuelo, creo. De joven, yo también era irascible, dijo la abuela riendo. ¿Y qué te hizo sentir más tranquilo? El hermoso rostro de tu abuelo, respondió sin dudarlo. La respuesta hizo que Pirracha se echara a reír, porque era exactamente lo que sentía. Entonces somos iguales. Con razón somos abuela y nieta. Cada vez que veo el hermoso rostro de Pirranchan, se me ablanda el corazón. La verdadera razón es simplemente que lo quería en mi vida, y los problemas eran cosas que podíamos resolver. Su tono juguetón se desvaneció, reemplazado por sinceridad. Su expresión, sus ojos y su voz ya no transmitían bromas. Solo la sabiduría de alguien que había vivido una vida larga y comprometida. No importan los métodos o consejos que la gente dé, todo tiene sus propias condiciones. Te digo que tengas paciencia, pero también necesitas entender cuál es el verdadero problema. Gracias. La joven conversó con su abuela sobre muchas cosas. Resultó ser una visita muy significativa. Ambas compartieron todo, poniéndose al día. Para cuando el abuelo regresó de revisar el estanque, ya habían terminado su conversación. Los ancianos hablaron brevemente, y luego la joven esposa se disculpó para despertar a su hermosa pareja, quien llevaba casi 2 horas durmiendo la siesta. Si la dejaba dormir más, sabía que su esposa no podría dormir esa noche. Pirranchan no podía dormir la siesta demasiado tiempo. Su cuerpo solo necesitaba un descanso moderado. Era diferente de Pirracha, quien podía dormir con facilidad, dormir todo el día y aún así dormir bien por la noche. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Lo primero que vio fue la esbelta figura de su esposa, tumbada boca arriba con una mano apoyada ligeramente sobre su vientre. Tranquila e inmóvil, se acercó, observando cada detalle, su rostro rubio y terso, su frente ligeramente redondeada, sus largas pestañas, su elegante nariz y sus suaves labios rojos. Su largo cabello estaba ligeramente despeinado. Ranchalampas lucía tan hermosa como un cuadro. No era de extrañar que se ablandara con tanta facilidad. Su esposa era simplemente demasiado guapa. La ira que alguna vez sintió ya se había desvanecido. Era imposible seguir molesta con alguien con un rostro tan perfecto, creado por los cielos. Pirracha soltó una risa silenciosa, absorta en sus pensamientos, y finalmente se dispuso a hacer lo que vino a hacer, despertar a su hermosa esposa. Extendió la mano y le tocó el hombro, sacudiéndola suavemente mientras se inclinaba para susurrarle al oído: «Es hora de despertar». Tan solo ese pequeño roce y ese suave susurro hicieron que la anciana abriera lentamente los ojos. Momentos antes, dormía profundamente, pero el suave contacto y la voz la despertaron al instante. «Si duermes demasiado, no dormirás esta noche. Nin, ¿quieres venir a dormir?» Se miraron con los ojos muy abiertos por un momento. La que estaba medio dormida sonrió y preguntó, tomando la mano de Pirracha y tirando suavemente para invitarla a acostarse a su lado. La joven cedió con facilidad y se deslizó sobre la cama. Ranchalampas, con entusiasmo, le abrió espacio deslizando un brazo por debajo de su hombro y el otro alrededor de su cintura. Le dio un suave beso en la frente. Pirracha cerró los ojos al sentir el roce y, a cambio, abrazó la cintura de la mujer mayor. «No tengo sueño. Me quedé dormido muchas veces en el coche esta mañana. Entonces quédate aquí y déjame abrazarte». «Bueno». «¿Hueles tan bien?», susurró, incapaz de ignorar el familiar aroma de su esposa que llegaba a su nariz. «No finjas que nunca me has olido». Su broma no era seria, sobre todo porque al mismo tiempo hundió la nariz en el hueco del cuello de su esposa. Ese lugar también olía de maravilla. «Tú también hueles bien, Pirranchan. Si sigues oliendo así, no nos quedaremos aquí quietas y en silencio». Pero su esposa no se detuvo. «Escúchame», hablando así en pleno día, desde el hueco de su cuello. Pirracha levantó la cabeza y la miró fijamente. La mujer mayor solo cerró los ojos y sonrió dulcemente.
fingiendo no darse cuenta. Qué irritante. Y la siguiente frase lo empeoró aún más. No grites, ¿vale? Nadie lo sabrá. Deja de hablar, como si ella fuera la única que hizo ruido. ¿Qué? ¿Su esposo olvidó cómo ella misma gimió la última vez?